Cuando un presidente ocupa la sala de prensa de la Casa Blanca durante 104 minutos, sin estructura, sin filtros, sin agenda clara, no está perdiendo el control. Está ejerciéndolo, y eso es exactamente lo que pasó el 20 de enero. Donald Trump no improvisó por accidente. Eligió hablar así. Eligió saturar el espacio mediático. Eligió que el mundo hablara de él durante días. Y mientras los medios discuten si fue coherente o no, él ya logró su objetivo: dominar la conversación, monopolizar la atención, fijar la agenda. Pero hay algo que nadie está diciendo. Ese discurso no fue solo para el público estadounidense, fue un mensaje directo a México. Fue presión declarada sobre migración, sobre aranceles, sobre soberanía. Y nosotros tenemos que leerlo como lo que es: advertencia geopolítica clara. En este video voy a desmontar qué pasó realmente en esas 2 horas, qué significa para México, y por qué esto no termina con un discurso. Yo soy Javier Ortega. Si buscas análisis sin medias tintas, suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final. El 20 de enero de 2026, Donald Trump ocupó la sala de prensa de la Casa Blanca durante 104 minutos para marcar el primer aniversario de su regreso al poder. 104 minutos. Eso no es una conferencia de prensa, eso no es un balance político, eso es un acto de ocupación mediática. Y lo que pasó ahí no fue improvisado, fue calculado. La mayoría de los medios se quedó con el titular fácil: Trump disperso, Trump incoherente, Trump pierde el hilo. Eso es quedarse en la superficie, eso es no entender qué está pasando. Porque lo que vimos ahí no fue un presidente que perdió el control de su discurso, fue un presidente que eligió hablar así. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando un mandatario ocupa la sala de prensa de la Casa Blanca por casi 2 horas, sin agenda clara, sin estructura predefinida, sin portavoces que medien el mensaje, está haciendo una declaración política. Está diciendo: este espacio es mío, este tiempo es mío, y voy a usarlo como me parezca. Eso no es pérdida de control, eso es ejercicio de poder en su forma más cruda. Y mientras los analistas se quedaban discutiendo si estaba coherente o no, él ya había logrado su objetivo: monopolizar la conversación. Trump llegó diciendo que iba a enumerar 365 logros en 365 días, un logro por día. Eso suena a rendición de cuentas, ¿verdad? Suena a transparencia. Suena a un presidente que viene a demostrar que cumplió. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era depositar autoridad narrativa. El objetivo era que al final de esas casi 2 horas la gente se quedara con una sensación: este hombre hizo mucho. No importa qué, no importa si es verdad, importa la sensación, importa el volumen, importa que se diga suficientes veces para que se grabe. Porque lo que siguió después no fue un listado ordenado, fue un salto constante entre temas: inmigración, renombrar el Golfo de México, elogios a grupos controvertidos como Hells Angels, ataques directos a adversarios políticos, aranceles comerciales, Groenlandia y su supuesta relevancia estratégica, seguridad nacional, papeles arrojados al aire como gesto teatral, un clip de carpeta lanzado como símbolo de rechazo a la burocracia. Todo mezclado, todo sin estructura clara. Y ahí está el punto. La dispersión no es accidente, es elección deliberada. Cuando un presidente habla así, está construyendo algo distinto a un informe. Está construyendo una narrativa de fuerza sin límites. Está diciendo: yo controlo este espacio. Yo decido de qué se habla. Yo defino qué importa y qué no. Y mientras los medios se quedan discutiendo si fue coherente o no, analizando si perdió el hilo o si mostró signos de deterioro cognitivo, él ya logró lo que quería: dominar la conversación durante días. Porque al final, de eso se habló. De él, de sus palabras, de su estilo, de sus gestos, no de las políticas concretas, no de los resultados verificables, del show. Eso es lo que muchos no terminan de ver. Trump no es un político tradicional que comete errores de comunicación. Trump es un político que convirtió la comunicación en su herramienta principal de poder. Y esa herramienta no funciona con coherencia, funciona con volumen, con repetición, con espectáculo, con contradicción controlada, con saturación informativa. Porque cuando lanzas 20 temas en 2 horas, nadie puede seguirlos todos. Y cuando nadie puede seguirlos todos, cada quien se queda con lo que le impactó. Y eso fragmenta la crítica, eso dispersa la oposición, eso neutraliza el análisis profundo. Es una estrategia que viene perfeccionándose desde su primera campaña. No es nueva.
Pero sigue funcionando porque los medios siguen cayendo en la misma trampa. Intentar procesar todo como si fuera un discurso político tradicional. Y no lo es. Es performance política. Es teatro de poder. Y se juzga con otras reglas. Ahora bien, hablemos de esos 365 logros. Porque ahí está el segundo nivel de lectura. Cuando empiezas a revisar qué entra en esa lista, te das cuenta de que no todo es verificable. No todo es directamente atribuible a su gestión, y algunos puntos son abiertamente controvertidos. Pero eso no importa en la lógica del discurso. Lo que importa es que se dijo, que quedó registrado, que se repitió, que se lanzó a la narrativa pública como hecho consumado. Por ejemplo, se incluyeron medidas sobre inmigración que todavía están siendo cuestionadas judicialmente. Órdenes ejecutivas que fueron bloqueadas parcialmente por tribunales federales, pero que él presenta como victorias absolutas. Se incluyeron declaraciones sobre seguridad nacional que no tienen respaldo en datos públicos verificables. Se incluyeron decisiones que benefician a sectores específicos, como la industria petrolera o grupos empresariales cercanos a su administración, pero que tienen costos ocultos para otros sectores de la economía. Y todo eso se presentó como logro, como victoria, como evidencia de eficacia total. Pero cuando contrastas eso con lo que dicen organismos independientes, con lo que dicen los números económicos reales, con lo que dice el contexto institucional completo, te das cuenta de que hay una distancia enorme entre lo declarado y lo sostenible, entre la afirmación y la realidad. Y esa distancia no se cuestiona en el momento, se acepta, se normaliza, se repite en medios afines. Y ahí está el verdadero poder del discurso. No en convencer con argumentos sólidos, sino en saturar con afirmaciones constantes hasta que la repetición se vuelva verdad percibida. Esto no es un fenómeno exclusivo de Trump. Es una técnica que todos los líderes autoritarios o con tendencias autoritarias usan. La diferencia es que Trump lo hace en el sistema democrático más vigilado del mundo. Y aún así funciona. Porque el volumen de información que genera es tan grande que la verificación no alcanza. Porque para cuando un medio desmiente una afirmación falsa, él ya lanzó otras 10. Y el público, agobiado por el flujo constante, termina eligiendo creer lo que reafirma sus propias convicciones previas. Y aquí está el problema real para quienes todavía creen en el debate basado en hechos. Que los hechos importan cada vez menos cuando la narrativa es más fuerte. Que la verificación importa cada vez menos cuando la repetición es más constante. Que la verdad objetiva importa cada vez menos cuando la verdad emocional es más poderosa. Lo interesante es que este estilo no solo funciona hacia afuera, funciona hacia adentro. Porque mientras Trump hablaba durante esas casi 2 horas, lo que estaba haciendo también era fijar posiciones dentro de su propio bloque político. Estaba enviando señales claras a su base electoral, estaba marcando territorio frente a sectores críticos de su partido, esos republicanos más tradicionales que todavía creen en ciertas formas institucionales. Estaba dejando claro que él sigue siendo el que define la agenda del partido. No el Congreso, no los asesores institucionales, no los donantes tradicionales, él. Y eso tiene efectos concretos en el balance de poder interno de Estados Unidos. Porque cuando un presidente decide usar 104 minutos para hablar sin estructura, sin filtros, sin intermediarios, lo que está diciendo es que no necesita nada de eso. Que no necesita al aparato tradicional de comunicación presidencial. Que no necesita a los portavoces. Que no necesita respetar los tiempos y formatos establecidos. Eso fortalece su posición frente a los medios tradicionales. Pero también genera tensiones enormes con instituciones que sí operan con reglas, con procedimientos, con protocolos. Y esas tensiones no son menores. Son el síntoma de una administración que prioriza sistemáticamente la narrativa sobre el proceso. El anuncio sobre la implementación, el titular sobre el resultado. Los medios estadounidenses reaccionaron de formas distintas, como era esperable. Algunos lo criticaron duramente. CNN habló de incoherencia preocupante. Analistas hablaron de falta de control evidente. Incluso hubo comentarios sobre su estado mental, sobre si un hombre de 79 años debería estar en ese cargo si no puede mantener un hilo coherente por 2 horas. Otros medios, especialmente los alineados con su base, defendieron el acto como una muestra de transparencia total de un presidente que no tiene nada que ocultar, de un líder que habla directamente sin filtros corporativos. Pero ambos lados cayeron en la misma trampa, quedarse en la forma sin analizar la función. Quedarse discutiendo si fue coherente o incoherente, si fue apropiado o inapropiado, si fue presidencial o no. Porque la forma es el señuelo. La forma es lo que genera conversación infinita sin llegar a conclusiones. La función es lo que importa. Y la función aquí es absolutamente clara. Mantener la atención nacional e internacional
girando constantemente alrededor de él, mantener la conversación pública secuestrada por sus temas, sus declaraciones, sus gestos, mantener al adversario político siempre reaccionando, siempre respondiendo, siempre a la defensiva, nunca proponiendo, eso es control narrativo puro. Y Trump lo ha perfeccionado durante años. Pero esto no se queda en lo interno, no se queda en las fronteras de Estados Unidos. Porque cuando un presidente estadounidense habla así, cuando un presidente de la potencia más poderosa del mundo ocupa 2 horas de tiempo mediático global, el mundo escucha, el mundo reacciona y el mundo ajusta. Y ahí es donde las cosas se complican de verdad. Porque algunas de las declaraciones que hizo ese día tienen implicaciones geopolíticas directas, concretas, inmediatas. Y México está en el centro absoluto de varias de ellas. Trump habló de inmigración. Habló explícitamente de aumentar presión sobre México para que actúe como muro de contención. Habló de aranceles como herramienta de negociación, como amenaza permanente que puede activarse en cualquier momento según le convenga políticamente. Habló de redefinir completamente las relaciones comerciales de América del Norte. Y todo eso, dicho así, sin matices diplomáticos, sin contexto bilateral, sin siquiera la apariencia de negociación previa, es una forma brutal de ejercer presión pública. Es una forma de anticipar movimientos unilaterales. Es una forma de condicionar la respuesta del otro lado antes de que siquiera pueda articularse. Y aquí es donde tenemos que ser absolutamente claros, sin ambigüedades, sin suavizaciones diplomáticas. Esto no es cooperación entre socios, esto no es diálogo entre vecinos. Esto es imposición vertical desde una posición de poder asimétrico. Porque cuando un presidente anuncia medidas que afectan directamente, económicamente, socialmente, a otro país, sin haber negociado absolutamente nada, antes, sin haber construido consenso bilateral, sin haber respetado los canales institucionales establecidos, lo que está haciendo es definir unilateralmente los términos de la relación. Y eso no es política exterior. Eso es ejercicio crudo de fuerza. Eso es imperialismo, con otro nombre. Ahora, lo interesante y lo preocupante es que esta postura no solo afecta a México, afecta a toda la región latinoamericana. Afecta a toda la arquitectura de relaciones hemisféricas que se construyó durante décadas. Porque lo que Trump está diciendo, con cada gesto, con cada declaración, con cada amenaza apenas velada, es que Estados Unidos va a actuar exclusivamente según sus intereses internos, sin importar lo que opinen sus vecinos, sin importar lo que digan los tratados firmados, sin importar lo que establezcan las instituciones multilaterales. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de un discurso. Porque cuando un país poderoso decide operar así, cuando decide romper las reglas del juego que él mismo ayudó a establecer, obliga a todos los demás a reaccionar. Y la reacción puede ser sumisión o puede ser resistencia. Pero no hay neutralidad posible. No hay zona gris. O te alineas o te resistes. Y cada país tiene que elegir. Y cada país, y México tiene que entender eso con claridad absoluta. Porque cada vez que aceptamos presión sin respuesta firme, estamos normalizando esa presión. Cada vez que justificamos imposiciones con argumentos de pragmatismo, de realismo político, de no tenemos alternativa, estamos legitimando esas imposiciones. Estamos diciéndole a Washington que puede seguir apretando, porque nosotros vamos a seguir cediendo. Y eso no es estrategia. Eso no es diplomacia inteligente. Eso es debilidad disfrazada. Eso es sometimiento voluntario. Pero volvamos al discurso de Trump, porque hay otro elemento central que no se puede pasar por alto, que no se puede minimizar: las repercusiones internacionales más amplias. Trump mencionó Groenlandia como objetivo estratégico, dejando claro que considera legítimo presionar a Dinamarca para obtener concesiones territoriales. Mencionó a la OTAN con tono amenazante, sugiriendo que Estados Unidos podría reducir su compromiso si los aliados europeos no aumentan drásticamente su gasto militar. Mencionó aranceles globales como herramienta de política exterior permanente. Mencionó redefiniciones profundas de alianzas históricas. Y todo eso tiene un denominador común absolutamente claro: la idea de que Estados Unidos va a renegociar absolutamente todo el orden internacional desde una posición de fuerza unilateral. Eso genera tensiones graves con Europa, genera incertidumbre en Asia, genera alarma en América Latina. Porque lo que está diciendo es que las reglas del juego internacional que existían desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya no aplican, que ahora se juega según lo que Washington decida en cada momento, que los tratados son opcionales, que los compromisos son negociables, que la palabra dada puede retirarse sin consecuencias. Y eso, en términos geopolíticos, en términos de estabilidad internacional, es una apuesta absolutamente enorme y peligrosa. Porque puede funcionar en el corto plazo, puede generar concesiones inmediatas de países que temen el conflicto, pero genera resentimiento profundo en el mediano plazo y desgaste estructural en el largo.
Y aquí está el riesgo real, el riesgo que muchos analistas ya están señalando con preocupación creciente. Porque cuando un país empieza a operar exclusivamente con lógica de fuerza, sin construcción de consensos, sin respeto por acuerdos previos, sin consideración por las instituciones internacionales que él mismo ayudó a crear, lo que hace es debilitar el sistema completo que lo sostiene. Y Estados Unidos, a pesar de todo su poder militar y económico, depende fundamentalmente de ese sistema, depende de alianzas estables, depende de acuerdos comerciales predecibles, depende de instituciones internacionales que respeten ciertas reglas mínimas. Y si esas reglas se rompen completamente, si esa previsibilidad desaparece, lo que viene después es profundamente impredecible y potencialmente caótico. Varios expertos en política internacional, académicos de instituciones serias, analistas con décadas de experiencia, ya están alertando sobre esto con tono cada vez más urgente. Dicen que la administración Trump está siendo errática hasta niveles peligrosos, que está siendo inconsistente en formas que debilitan la credibilidad estadounidense, que está tomando decisiones reactivas, impulsivas, sin estrategia clara de largo plazo. Y eso no solo afecta la posición global de Estados Unidos, afecta la estabilidad del sistema internacional completo. Porque cuando el país más poderoso del mundo actúa sin previsibilidad, cuando sus aliados no pueden anticipar sus movimientos, cuando sus adversarios no pueden calcular sus reacciones, todos los demás países tienen que ajustarse constantemente a esa incertidumbre. Y eso genera caos. Y el caos, contrario a lo que algunos creen, no es neutral. El caos tiene ganadores y perdedores. Y los perdedores suelen ser los países más débiles, los países que dependen de la estabilidad para prosperar. Y el caos beneficia a quien lo genera solo si tiene la capacidad real de controlarlo, de direccionarlo, de usarlo estratégicamente. Pero Trump no está controlando el caos que genera. Trump está reaccionando al caos. Trump está improvisando respuestas. Y esa es la diferencia fundamental. Porque una cosa es desestabilizar estratégicamente el tablero internacional para reposicionarse en términos más favorables. Otra cosa completamente distinta es desestabilizar porque no hay plan claro, porque no hay estrategia de largo plazo. Porque todo se reduce a reacciones emocionales y cálculos de corto plazo basados en ciclos electorales internos. Y lo que vimos en ese discurso de 104 minutos es mucho más cerca de lo segundo que de lo primero. Ahora bien, ¿qué significa todo esto concretamente para México? ¿Qué implica en términos prácticos, en términos de decisiones que nuestro gobierno tiene que tomar ahora? Significa que estamos frente a una administración estadounidense que va a seguir usando la presión como herramienta principal de relacionamiento, que va a seguir amenazando constantemente con aranceles como forma de obtener concesiones, que va a seguir exigiendo que actuemos como barrera migratoria, que detengamos flujos que ni siquiera se originan en nuestro territorio, que va a seguir tratándonos como pieza funcional de su agenda política interna, no como socio soberano con intereses legítimos propios. Y nosotros, como país, como sociedad, como gobierno, tenemos que decidir cómo respondemos a eso. Porque podemos seguir cediendo. Podemos seguir justificando cada imposición con argumentos de realismo político, de es lo mejor que pudimos negociar, de no teníamos margen de maniobra. Podemos seguir diciendo que no tenemos opción, que estamos condenados geográficamente a someternos. Pero eso no es verdad. Nunca fue verdad. Siempre hay opción, siempre hay alternativas. La opción es defender soberanía con hechos, no solo con discursos. La opción es responder con firmeza diplomática cuando corresponde. La opción es construir alternativas económicas reales, diversificar mercados, fortalecer relaciones con otros bloques. La opción es no normalizar la sumisión como si fuera la única postura posible. Y aquí es donde vuelvo al punto inicial, al punto que atraviesa todo este análisis. Ese discurso de Trump, esas 2 horas de ocupación mediática, no fue solo un acto político interno de Estados Unidos. No fue solo un presidente celebrando su primer año. Fue un mensaje deliberado al mundo. Fue una declaración clara de intenciones sobre cómo va a operar durante el resto de su mandato. Y ese mensaje es absolutamente claro para quien quiera leerlo sin ilusiones. Fuerza unilateral, presión constante, unilateralismo sin disculpas. Y México está directamente en la línea de fuego de esa presión. Estamos en el centro del tablero de negociación permanente que Trump está construyendo. Entonces, ¿qué hacemos como país? ¿Seguimos esperando pasivamente que Washington cambie de tono? ¿Seguimos confiando ingenuamente en que la próxima negociación va a ser más justa, más equilibrada?
Seguimos creyendo en la fantasía de que si somos buenos vecinos, si cumplimos todas sus exigencias, ¿nos van a empezar a tratar como socios iguales? No, rotundamente no. Porque la historia ya nos enseñó una y otra vez que eso no funciona, que esa lógica es suicida. Cada vez que México cede sin resistencia, la exigencia aumenta automáticamente. Cada vez que aceptamos imposiciones sin respuesta, normalizamos esas imposiciones como nueva línea base para la próxima ronda. Y eso no cambia con buena voluntad, eso no cambia con diplomacia amable. Eso solo cambia con postura firme, con capacidad de decir no, con construcción de poder, de negociación real. Y postura firme no significa confrontación vacía, no significa retórica nacionalista sin contenido. No significa cerrar fronteras o romper relaciones. Significa claridad. Significa defender intereses nacionales sin pedir disculpas, sin justificaciones, sin complejos. Significa construir poder de negociación real a través de diversificación económica, fortalecimiento institucional, alianzas estratégicas con otros países. Significa dejar de actuar como si dependiéramos completamente y exclusivamente de Estados Unidos cuando tenemos capacidad real de diversificar mercados, de fortalecer relaciones con Europa, con Asia, con América Latina. Significa entender de una vez que la geopolítica no se juega con neutralidad pasiva. Se juega con fuerza, se juega con capacidad de resistir presión. Y quien no entiende eso, quien sigue creyendo que puede navegar sin tomar partido, pierde. Siempre pierde. Porque lo que vimos en ese discurso de Trump no fue un presidente explicando logros reales, no fue un balance objetivo de políticas públicas. Fue un presidente marcando territorio de forma brutal. Fue un presidente diciéndole al mundo, sin ambigüedades, sin suavizaciones: esto es lo que va a pasar. Estas son las reglas nuevas. Y ustedes deciden si se adaptan o si resisten. Pero yo voy a seguir adelante de todas formas. Con ustedes o sin ustedes. Y esa es una declaración de intenciones que no admite lecturas ambiguas. Y México tiene que tomarla absolutamente en serio. Tiene que procesarla, tiene que responder. Porque el juego está completamente claro para quien quiera verlo. Estados Unidos bajo Trump va a presionar. Van a exigir más de lo razonable. Van a amenazar con medidas económicas. Va a usar cada crisis migratoria como palanca de negociación. Y nosotros, como país, tenemos que decidir si seguimos siendo el patio trasero funcional, el territorio que absorbe presiones sin responder, o si empezamos finalmente a actuar como país soberano que defiende sus intereses. No hay medias tintas ahí. No hay zona gris confortable. O defendemos intereses nacionales con hechos concretos, o los sacrificamos gradualmente. Y cada decisión que tomamos en ese sentido, cada vez que cedemos o que resistimos, define concretamente el futuro de la relación bilateral. Entonces, cuando veas los próximos movimientos de Washington en las próximas semanas y meses, cuando veas las próximas amenazas comerciales disfrazadas de negociación, cuando veas las próximas exigencias migratorias presentadas como cooperación, pregúntate esto con honestidad. ¿Estamos respondiendo desde la fuerza o desde el miedo? ¿Estamos construyendo alternativas reales o solo administrando el sometimiento? Porque si estamos respondiendo desde el miedo, si estamos solo administrando niveles tolerables de sumisión, ya perdimos. Y eso no lo cambia ningún discurso bonito. Eso no lo arregla ninguna declaración diplomática bien redactada. Eso solo lo cambia decisión política clara, valentía institucional, construcción de poder real. Y esa decisión, esa valentía, esa construcción tiene que venir de quienes gobiernan, por supuesto. Pero también tiene que venir de quienes exigen, de quienes no normalizan, de quienes no aceptan que la sumisión sea destino inevitable. De quienes entienden que México no le debe nada a Washington, excepto el respeto que corresponde entre países soberanos. Que tenemos derecho absoluto a defender nuestros intereses sin pedir permiso. Que no somos pieza desechable en el tablero geopolítico de nadie. Y que la única forma de que eso se respete internacionalmente es actuando en consecuencia, construyendo poder, resistiendo presión. Porque ese discurso de 104 minutos no fue casualidad política. No fue improvisación presidencial. Fue estrategia comunicativa. Fue mensaje de poder. Fue advertencia geopolítica. Y México tiene que leerlo exactamente como lo que es. Presión directa sobre nuestra soberanía, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro futuro. Y la única respuesta válida, la única respuesta digna a presión directa, es resistencia informada, inteligente, estratégica. No sumisión disfrazada de pragmatismo. No aceptación disfrazada de realismo. Esto solo cambia cuando dejamos colectivamente de pedir permiso para defender lo nuestro. Cuando dejamos de justificar cada imposición como si fuera inevitable. Cuando entendemos que el respeto internacional no se ruega, no se mendiga, se construye con decisiones claras.
Y se construye con acciones concretas, no con retórica vacía. Ahí está el mensaje completo. Ahí está la lectura que hay que hacer. Ahora tú decides qué haces con esta información. Decides si sigues normalizando o si empiezas a exigir resistencia. Porque el juego ya está en marcha. Y México tiene que elegir de qué lado del tablero va a estar.